noches. Vamos a empezar, ¿les parece? Entonces, antes de empezar a hablar, como siempre vamos a empezar por unos minutos para quitar nuestra mente, nada más como venimos de otras actividades, del trabajo y de la calle y todo eso, antes de escuchar las enseñanzas, nada más nos tomamos unos momentos para quitar nuestra mente, y lo que hacemos es nos colocamos con la espalda recta, recta pero relajada, las piernas cruzadas pero cómodas, los que estén en el suelo y los que estén en la silla sobre el suelo. Y vamos a colocar las manos en las rodillas o en la postura de meditación. Vamos a inhalar y exhalar 3 veces. Y ahora vamos a colocar toda la atención en la respiración unos momentos. Vamos a inhalar. Al inhalar, expandemos el abdomen. Y al exhalar lo contraemos. Luego al inhalar lo expandemos. Al exhalar lo contraemos. Y lo que vamos a hacer es repetir esto una y otra vez con calma, y observamos cómo acontece, cómo pasa el movimiento del abdomen, cómo se expande, cómo se contrae al inhalar y al exhalar. Ese va a ser nuestro objeto de atención ahorita. Y respiramos de manera natural y observamos el movimiento del abdomen. Y ahora, nuestra mente más calmada, cada quien genere una motivación positiva de estar aquí. Pensamos que estamos aquí para escuchar algo que nos ayude, en particular hoy, a practicar la paciencia, a reducir las emociones aflictivas. Y nuestra motivación podemos incluir a los demás, a las personas que nos rodean. Esto hace que la motivación sea positiva si pensamos en los demás antes de empezar. Entonces, cada quien piense en su motivación, intente incluir a los demás seres, a las demás personas, seres en general. Quien conozca la oración de refugio, la oración de refugio puede recitarla. Quien no, simplemente tome este tiempo para reforzar su motivación positiva.
Estamos también los 4 inconmensurables, los 4 pensamientos inconmensurables antes de empezar. Puedan todos los seres lograr la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan todos los seres estar libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que puedan todos los seres nunca estar separados del gran gozo, que está libre del sufrimiento. Puedan todos los seres morar en la ecuanimidad, libres del apego y la aversión, sin considerar a algunos cercanos y a otros distantes. Y regresamos nuestra atención, concluimos. Buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre la paciencia. Son las 7, las 10 para las 7. Entonces, no esperen que acabando el curso ya vamos a tener paciencia, la clase vamos a tener ya todos paciencia ilimitada. Espero que algunos, pero no, supongo que la mayoría no, pero al menos dejamos las semillas para, las semillas o la impresión mental positiva para cuando surja algún problema. ¿Sí está bien? Gracias. Surja alguna situación difícil, pues podemos practicar la paciencia y también cuando llegue la muerte, ¿no? Dejar alguna impresión positiva en nuestra mente también es de utilidad porque nos morimos con los estados mentales con los que vivimos. Entonces tenemos la idea de que cuando llegue la muerte vamos a estar tranquilos y apacibles y vamos a tener una muerte muy tranquila, ¿no? Pero si toda la vida hemos cultivado estados mentales agitados o estados mentales no virtuosos, cuando llegue la muerte van a estar ahí también esos mismos estados, incluso más, porque hemos estado cultivando eso en vida, ¿no? Esas son las tendencias mentales que hemos dejado, ¿no? Eso es lo que llamamos karma, de hecho. Karma quiere decir las impresiones mentales que dejamos, todo lo que hacemos, decimos y pensamos dejan tendencias en nosotros que en el futuro maduran como una experiencia similar a esa tendencia, a esa causa. Es el karma. Entonces no es como una ley de premio o castigo ni algo así, simplemente son las tendencias que dejamos en nosotros y esas tendencias maduran como experiencias en el futuro. Y uno de los... Hablábamos ayer de las causas del sufrimiento. Los que vinieron ayer se acuerdan que hablábamos de las causas, que básicamente la enseñanza del Buda consiste en identificar el sufrimiento, identificar las causas del sufrimiento y ver cómo erradicar esas causas para alcanzar la felicidad duradera que todos buscamos. Entonces, en eso se basa la enseñanza budista. Esa es la finalidad, no hay otra finalidad. No es para, no es para aprender a cocinar bien o para aprender a... Si les gusta cocinar está bien, ¿no? Como ahorita que trajo unas galletas muy buenas. O si les gusta hacer deporte o otra cosa está bien, pero la enseñanza del Buda, la finalidad es identificar las causas del sufrimiento y erradicar esas causas. Y para ello nos da una metodología bastante clara, bastante establecida sobre cómo hacer eso, y a través de la práctica de lo que llamamos la práctica del Dharma, o de las enseñanzas, ¿no? Y dentro del Dharma, Dharma quiere decir enseñanza, en este caso, tenemos instrucciones, por ejemplo, las instrucciones directas del Buda. Hablábamos, no me acuerdo con quién hablaba, con Miguel, creo, el otro día, el Kangyur, el Tengyur, ¿no? ¿Sí? Ok, con Miguel, que eran las enseñanzas del Buda, las dividimos, el canon tibetano está dividido en lo que es el Kangyur, que Ka quiere decir en tibetano palabra, las palabras del Buda directamente, las palabras del Buda histórico de Siddhartha Gautama, que incluyen los sutras o los discursos y los tantras, ¿sí? Entonces están recopiladas en todo el Kangyur. Y luego está el Tengyur, que son los comentarios, o comentarios que es explicación, la explicación a esos sutras, porque si uno muchas veces va directamente al sutra, al discurso del Buda, empieza a leer, lee por ejemplo un sutra muy conocido, el Sutra del Corazón,
Y dice, la forma es vacío, la vacuidad, el vacío es la forma es más que el vacío. Y dices, ¿qué es esto? En la época del Buda podrían entender mejor. ¿Sí? Ahora nosotros necesitamos un comentario, una explicación de eso. Y luego ya ahora está el comentario del comentario. Y luego el comentario del comentario del comentario. Así estamos ahora, ¿no? Lo importante es entender, ¿no?, lo que está diciendo ahí. Y uno de los comentarios más famosos de India es este, que se llama el Bodhisattva en sánscrito, que es una obra escrita por un maestro que se llama Shantideva, de la Universidad de Nalanda, en India. Y Shantideva le tenía un apodo que le decían el que hace tres cosas. ¿Sí? Y decían, Shantideva era este maestro, este monje de esa universidad que decía, de hecho uno puede ir a la universidad, puede ir a veces, es un lugar de peregrinaje, algunos hemos ido, creo, ¿no? Y están las celdas de los monjes, está como en ruinas, pues no se imagina una universidad, ¿no? La gente me decía, yo imaginaba que iba gente estudiando y todo, ¿no?, en Holanda. Pero están las celdas, o los cuartitos de los monjes y todo esto, puede ir a un museo. Entonces Shantideva vivía ahí, y de Shantideva le decían, el que hace tres cosas, era su apodo. El que duerme, come y va al baño. Era su apodo. Así le decían todos los monjes, ya los tenía hartos, ya querían expulsarlo del monasterio, y no encontraban cómo expulsarlo. Fueron a hablar con el abad para que sacaran a Shantideva del monasterio. Y dice, pues no lo puedo expulsar así, pero lo que puedo hacer es, vamos a hacer pues como un plan, vamos a invitarlo a que dé enseñanzas, y como va a quedar en ridículo, pues ya puedo expulsarlo. Entonces organizaron las enseñanzas, invitaron a todos los pueblos vecinos a que va a enseñar Shantideva, va un maestro muy importante, etc. Entonces fueron con Shantideva a su cuarto y le tocan. Oye, venimos a invitarte a enseñar. Y dice, sí, perfecto, pues como era un gran practicante, un bodhisattva, decimos, ¿no? Y tiene obligación de enseñar si le solicitan la enseñanza. Entonces llega, dice, bueno, sí, ¿qué día? La semana que entra, el miércoles, perfecto. ¿Sí? Entonces antes de que se fueran los monjes, le dice, esperen, ¿quieren que enseñe algo que ya ha sido enseñado o algo nuevo? Y dice, los monjes, vamos a pedirle algo nuevo. Bueno, algo nuevo, perfecto. ¿Sí? Hay que estar todos esperando que quedara en ridículo. Entonces llega Shantideva, le pusieron, dicen las enseñanzas, que le pusieron un trono enorme para que no pudiera subirse fácil. Y en lo que se voltearon ya estaba arriba, no saben cómo se subió. Entonces empieza Shantideva y dio esta enseñanza, que es de las enseñanzas más importantes ahora, el Bodhisattva, una joya que incluso el Dalai Lama ha dicho que si el entendimiento que él tiene del camino del Bodhisattva, del camino de la compasión, se basa en este libro, ¿no? Y este libro, pues bueno, antes de empezar, porque tengo que cumplir con los requisitos tradicionales del budismo tibetano, de dónde recibí yo esta enseñanza, ¿no? Pero no vamos a pasar mucho en eso. La recibí yo del Dalai Lama precisamente, su santidad del Dalai Lama 2 o 3 veces. Él a su vez la recibió de Kuno Lama Rinpoche, otro lama muy reconocido, ¿no?, que ya falleció. Y la recibí también de mi maestro principal, Son Sarkisha Rinpoche, y de Geshe Gelek, otro de mis maestros. Entonces, no me lo inventé yo. ¿Okay? No compré el libro, ya me lo inventé ahorita, sino lo recibí de ellos. Y bueno, es mejor que la reciban de alguien como ellos, ¿no? Yo nada más el karma no alcanzó para más, entonces voy a intentar repetir lo que escuché de ellos y a ver qué tal sale. ¿Okay? Entonces, Shantideva explica, a ver, los capítulos en esta obra. El capítulo 6 habla de la paciencia, que de hecho en sánscrito paciencia se dice Shanti. Han escuchado a lo mejor mucho los Hare Krishna, otros grupos lo dicen Shanti, Shanti. Los hinduistas dicen mucho la palabra. Y Shanti quiere decir paciencia, perdón, tolerancia, ¿qué más incluye? Paz también. Y tibetano se dice sopa, ¿no?, que incluye eso, paciencia, perdón, tolerancia. No crean que nada más. Y la definición de paciencia, antes de entrar al texto, a veces creemos que paciencia es, hay problemas, y paciencia es como que, hijo, aguantarse los problemas y ya estar como que ahí al pie del cañón medio aguantando, ¿no? Apechugando, como dicen, cuando ya, ¿no?, te va medio mal. Y aguantarte a que pase el problema, ya, como practiqué paciencia. Ya este año me fue, este año me fue, ¿no? Practiqué paciencia y ya espero que el año que entra ya no me pase esto para no practicar tanto, ¿no? Entonces eso quiere decir que no hemos practicado mucho, porque si practicamos paciencia, pensaríamos, bueno, si el año que entra me pasa lo mismo, ¿reaccionaría igual o más tranquilo? Entonces la paciencia, la definición es la capacidad que tiene nuestra mente
para permanecer en calma a pesar que haya problemas. Por eso no es fácil la paciencia. La paciencia no es nada más aguantarse, y las estupideces que están haciendo las personas, y ya, bueno, ya me aguanto, ¿no? Y no intento no enojarme mucho, es un tipo de paciencia, pero no la mejor, ¿no? Y la paciencia es la capacidad que tenemos de tener una mente en calma, tranquila, a pesar de que haya problemas. Normalmente hay problemas y nuestra mente se agita. ¿Sí? Y se fijan la definición de problema, que luego una vez me dijeron, no, pero espérenme. Lo que para mí es un problema, para usted no es un problema. Le digo, sí, pero hay una definición general para todos de problema. Un problema es cuando las cosas no salen como queremos. Ahí incluye como deberían ser, como... Ahí se incluye ahí, ¿no? Como es lo correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Según nosotros. Es un problema. Cuando las cosas no salen como queremos, surge la paciencia, surge la idea de problema. Y también el problema principal, es decir, lo opuesto a la paciencia es el enojo. ¿Dicen aquí enojo o cómo dicen? ¿Rabia? Sí, ¿Enojo? Ok. ¿Enfado? ¿Así? ¿No? Okay, enojo. Todos son sinónimos. Entonces, el enojo es el antídoto, no antídoto, lo opuesto a la paciencia. Y el antídoto contra el enojo es la paciencia, la práctica de la paciencia. Ahora, el enojo surge con mucha facilidad porque, si se fijan, el enojo es la respuesta. Cuando el apego no tiene lo que quiere, surge el enojo. El apego no tiene lo que quiere, no salen las cosas como nuestro apego quiere, entonces surge el enojo, surge, ¿no?, el odio. Shantideva dice en este capítulo, de hecho más adelante, dice, cuando guardamos odio o resentimiento hacia alguien más, porque yo soy muy buena gente y la persona no agradecía lo que yo hice, ¿no? Normalmente. Entonces, es como si tomáramos veneno, ¿sí? Me tomo yo una copita de veneno, y al tomármela, espero que le haga daño a mi enemigo. Yo me tomo el veneno esperando que mi enemigo le haga daño. Eso dice Shantideva. Eso es guardar resentimiento, guardar odio. Es así. Los principales afectados somos nosotros. Entonces tenemos que utilizar nuestra inteligencia para ver cómo transformar nuestra mente, cómo transformar las situaciones complicadas, ¿no? Y que no nos... igual nos afectan, pero que no nos afecten, que no nos derrumben tanto. Sí, porque pasa un problema y nuestra mente se va, pero al hoyo, ¿no? Con una barranca. Y el enojo, de hecho, cuando actuamos con enojo, que el enojo es un tipo de aversión, un tipo de rechazo, exagera las cualidades negativas de algo, el enojo. Cuando surge el enojo, tenemos una visión bastante distorsionada de la realidad, aunque en ese momento no lo veamos. Porque si fuese el enojo una emoción virtuosa, no nos daría pena después de habernos enojado de armar un teatro y un show. ¿Sí? ¿Quién se siente orgulloso? Me enojé ayer, qué bien, mira, había súper enojado, ¿no? Y luego la gente dice, no, no era yo, no me desconozco, ¿no? Y debería retomarnos, a veces ahora que ya hay tantas cosas, ¿no?, que video y todo esto aquí, ¿no?, por tan fácil, ¿no? Cuando nos enojamos, tomarnos un video. Toma, me díganle a alguien, ¿no? Me tomen el video para estar enojado y veamos nuestra cara después. Vamos a verlo ahí, ¿no? De hecho, mi maestro dice cuando alguien empieza a hacer el nondro, las prácticas preliminares, ¿no?, que hay en el budismo tibetano, entonces te las tómense una foto antes del nondro, tómense una foto después del nondro, vean, comparen cómo se ven, dice, ¿no? Ahí ven si sirvió o no. Porque el hecho de hacer supuestamente práctica, ¿no? No creo que implica, no es así como que ya me levanté hoy en la mañana, ya hice mis 10 minutos o media hora, lo que sea, de meditación, ya chequé tarjeta, ¿sí? Ahora, todo el día a darle cuerda, rienda suelta a las emociones aflictivas. En cambio, ya en la mañana ya medité. ¿Sí? Tenemos que, es decir, es un proceso en el cual escuchamos las enseñanzas y después reflexionamos en ellas, ¿sí? Finalmente intentamos vivir las enseñanzas. ¿Sí? Hacemos un esfuerzo por vivir de acuerdo a las enseñanzas, a veces podemos, a veces no tanto, dependiendo de nuestra mente, dependiendo de la situación, pero al menos está ahí el esfuerzo, ¿no? Entonces, como les decía ayer, si no nos volvemos nada más un poco como enciclopedia con patas, ¿no? Conocemos mucho y tenemos mucha
información, ¿no? Y sobre todo si estudiamos la filosofía budista, que es tan, a veces tan compleja, ¿no? Entonces, que puede sonar, ¿no? Usamos palabras rimbombantes y palabras difíciles, y sabes el sánscrito y el tibetano y todo esto, y en fin. Y eso no es garantía de que hay una transformación en nuestra mente. Y de hecho hay personas que yo conocí, supongo muchos de ustedes, ¿no? Que a veces no tienen ni siquiera un camino espiritual ni nada, y dicen, esta persona es, a veces les digo a otros amigos budistas, esta persona es más budista que nosotros, ¿no? Y no sabe pues, pero tienen una actitud mucho más compasiva y mucho más bondadosa y con mucha sabiduría. Entonces, el hecho de que nos tengamos una etiqueta, ¿no? de alguna práctica espiritual, ¿sí? No implica que necesariamente tengamos una transformación interna. Entonces, la práctica de la paciencia no es exclusivamente, desde luego, del budismo, ¿no? Aquí la explica Shantideva de una forma, ¿no? Que a lo mejor les puede ser útil a algunos de ustedes, pero la finalidad de la paciencia es comenzar a controlar un poco nuestra mente, que es como un mono, ¿sí? Un mono araña, ¿no? Que hay esos monos que brincan de un lado así. Nos sentamos ahorita a meditar, hacer la respiración, nos sentamos, es posible que mi mente no pueda quedarse 2 minutos, ¿no? Fija, observando el inhalar y el exhalar, por ejemplo, ¿no? Está pensando en la agenda, qué va a hacer mañana, qué se me olvidó, qué pasó ayer, qué pasó, qué va a pasar mañana, los planes que va a cenar acabando de aquí, de la enseñanza, todo eso, ¿no? Entonces, ese mono, decimos el mono loco de nuestra mente, ¿sí? Pasa de una rama a otra. Entonces, la finalidad es un poco comenzar a controlarlo, ¿sí? Que no nos arrastren tanto las emociones aflictivas, ¿no? El apego, nuestras principales emociones aflictivas, enemigas, pero creemos que son amigas, el apego y el enojo. Son las dos caras de la misma moneda. El apego, ¿no? Que es exagerar las cualidades positivas de algo, sobre todo si nos pertenece, si creemos que nos pertenece, ¿no? Este rosario que tengo aquí no es el más bonito de todos porque lo bendijo el Dalai Lama, ¿sí? O mi carrera, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi pareja, ese es lo mejor, ¿sí? Tenemos una sobreestimación de algo, es el apego. Tiene ciertas cualidades positivas, pero lo vemos como si fuese como el Principito. ¿Se acuerdan esa que es novela o cuento? ¿Sí? El Principito que tenía una rosa, ¿se acuerdan? Y que él creía que era la única rosa en el universo o algo así, no me acuerdo bien, ¿no? Que después vio un jardín de rosas y se deprimió, ¿no? Porque entonces, así un poco nosotros, ¿sí? Nuestra mente exagera lo positivo de las cosas que creemos poseer, y después viene la decepción y creemos que viene de afuera, viene del objeto. Si me hubiera dicho este iPhone que no era lo suficientemente bueno y con tantas cualidades que yo le proyecté, no me hubiera pegado tanto. La culpa es del iPhone, no es mía. Y echamos, es decir, ponemos la responsabilidad de nuestra felicidad y del sufrimiento en las cosas externas. ¿Sí? Si tan solo, ¿sí?, me librara de este jefe que ya no aguanto, de este trabajo que ya no aguanto. Me acuerdo que hace unos años, la primera vez que fui, tiene unos años, me invitaron a enseñar a un lugar en México que todo el mundo, bueno, no sé si aquí, pero en México es como su sueño ir ahí, ¿no? A la isla esta de Cozumel, es una isla que está ahí en el Caribe. Ahí hacen buceo y la gente ahorran todo el año para una semana de vacaciones ir ahí, ¿no? Entonces, y ahí van, y yo recuerdo que fui a enseñar, y obviamente la gente que me invitó era gente local. Luego no va gente a un retiro budista a Cozumel, ¿no? ¿Quién va? Y dice, y me acuerdo que yo me quedé impresionado porque toda la gente del grupo quería hablar conmigo, hablábamos, ¿no? Que ya se quería ir, estaba harto de la isla. Les digo yo, pero es que la gente se muere por venir aquí a estas aguas turquesas y bucear y quién sabe todo y toda esta, ¿no?, película de el holiday o de las vacaciones. Y las personas que están ahí están hartos de ahí. Entonces ahí lo que nos dice es que nuestra mente es la que crea la experiencia de felicidad o sufrimiento. Nuestra mente determina cómo vivimos las cosas. Y uno de mis maestros, Lama Zopa Rinpoche, precisamente fuimos ahí a Cozumel, me acuerdo, y estaba yo de traductor de Rinpoche. Estábamos caminando en la playa y se para y me dice, sí, aquí puede ser el paraíso, ¿verdad? Y dice, o el infierno, según tu estado mental. Yo me quedé pensando en esa vez que fue, sí, cierto. La gente harta que se quiere ir, ¿no? Hay otros que mueren por venir aquí. Entonces, si se fija, nuestra mente juega un papel muy importante en cómo percibimos las cosas, cómo percibimos a las personas, cómo percibimos las situaciones.
Entonces, vale la pena quizás comenzar a entrenar nuestra mente, ¿sí? Comenzar al menos a entrenar un poco nuestra mente, y porque es prestarle atención a algo que realmente vale la pena, porque eso nos va a ayudar cuando llegue la muerte, nos va a ayudar a relacionarnos mejor con los demás, o al menos a no dañarlos tanto cuando hay problemas. Entonces, hablando de la paciencia, vamos a empezar a leer a Shantideva, a ver qué dice. El primer verso. No voy a cubrir todo porque es demasiado largo el capítulo, pero voy a agarrar algunas frases que me parecen buenas. Voy a comenzar con la segunda y luego paso a la primera. Dice, no hay peor negatividad que el odio o el enojo, ni mejor disciplina que la paciencia. Siendo así, he de esforzarme al máximo por meditar en ella. Meditar quiere decir familiarizarme, practicar la paciencia. Entonces, no hay peor emoción aflictiva que el enojo, ni mayor virtud que la paciencia, dice Shantideva. Y lo podemos ver, por ejemplo, en nuestra sociedad. Incluso se aplaude a veces enojar. Si alguien no se enoja, nos enojamos, ¿no? ¿Por qué no te enojas? Están haciendo esto, ¿no? Sí. Y de hecho es mucho más difícil practicar la paciencia que reaccionar con enojo. Y enojo no me refiero a que agarren y rompan los platos y avienten todo. Es un tipo de enojo. Enojo se refiere aquí a un tipo de molestia. Hacemos cara, no me gusta esto que hizo, ¿sí? Me molesta. Decir, bueno, no voy a decir tanto, pero me cae mal. ¿Sí? Yo me acuerdo que todos sabemos, esas respuestas ambiguas que hay, ¿no? Las personas dicen, bueno, es que la respuesta es la paciencia, la respuesta es el amor. Hay que ser buenas personas. Pues sí, todos sabemos eso. Pero a mí me sigue cayendo mal mi vecino a veces, ¿no? Tenemos que conocer alguna técnica que nos ayude a que no me caiga tan mal, al menos, ¿no? O que me cae mal, pues un poco no dañar tanto, ¿no? O lo que sea. Entonces, primero Shantideva empieza diciendo esto, ¿no? Hay que reconocer que no hay, está viendo las desventajas del enojo. No hay peor acción de todas las emociones aflictivas, orgullo, celos, apego, ¿qué más? Pues hay 84.000, hay muchos, ¿no? Miedo, lo que quieran. De la peor de todas, el enojo. ¿Por qué? Y vamos a la primera parte, dice, la primera frase dice, tanto la actividad de venerar a los Budas como la generosidad acumulada a lo largo de eones o eras pueden ser destruidas en un solo momento de odio o de enojo. Él les decía que llegó un amigo una vez conmigo y leyó esto y normalmente cuando uno lee esto por primera vez se te baja todo, ¿no? No, pues ya me he enojado, ¿no? Ya todo mi mérito de quién sabe, mi poquito mérito que pude haber acumulado en esta vida ya me fregué. ¿Sí? Todo se destruyó. Llegó un amigo todo preocupado, ay, es que el retiro que hice de 3 meses y no sé qué, y luego fui de retiro 1 año, ya todo se lo eché a perder. Las enseñanzas que fui a India, no sé qué, ya todo lo eché a perder. No, entonces yo le pregunté a mi maestro una vez a qué se refería esto, porque pues nos aflige mucho, ¿no? Ya todo, pues para qué, ¿no? Si en un instante ya te friegas otra vez. Y el enojo como que es bastante recurrente. Entonces me dice, no, lo que quiere decir esto es que cuando nos enojamos, aplazamos, eso me dijo, dice eso muy claro, dice, aplazamos la maduración de la virtud en nosotros. ¿Sí? Aplazamos, es decir, tiene bastante lógica. Cuando nosotros, decía al principio, tenemos todos tendencias mentales, positivas, negativas. ¿Sí? Si nos familiarizamos más con las tendencias positivas, es más probable, no necesariamente, pero es más probable que surjan experiencias positivas porque estamos como que haciendo que maduren, afloren más los estados mentales virtuosos. A diferencia de cuando tenemos estados mentales no virtuosos, estamos como que influyendo, ¿sí? o propiciando que surjan experiencias negativas. Entonces, esto tiene sentido, ¿no? Por un lado, aplaza la maduración de karma o de acciones, ¿no? De tendencias virtuosas. Y por otro lado, el enojo es como una pequeña chispa. Tiene la capacidad de una pequeña chispa quema hectáreas de bosque. ¿Qué quiere decir eso? Cuando surge el enojo, en ese momento, en nosotros, no hay lugar para estados mentales virtuosos. Por más, si se han fijado, cuando estamos enojados, te dicen algo positivo, ni siquiera lo ves positivo. Ni me digas que no estoy viéndolo, ¿no? No hay manera que veamos algo positivo. Porque estamos tan envenenados o intoxicados, es la palabra, intoxicados con la emoción aflictiva del enojo, que nos ciega.
Y una vez le preguntaban al Dalai Lama que si él se enojaba. Contestó en la entrevista, sí. Y dice, sí, sí me enojo. Y dice, pero bueno, dice, en las cosas importantes no. Porque digo, tengo que tener mi mente clara, porque si me enojo, no, tengo que decidir cosas importantes. Si estoy enojado, imagínate qué decisión voy a tomar. Luego me enojo en tonterías, que se me perdieron las maletas una vez en el aeropuerto, dice, y se me molesté, y quedé con mis asistentes luego de eso. Les digo cosas, ¿no? Que por qué. Pero las cosas importantes no. Dice, me pareció una lección buena, ¿no? Porque requiere esfuerzo, ¿no? Tener la mente clara para tomar la mejor decisión no es sencillo. Entonces, ¿esto viene de qué? De haber escuchado esto, de haber familiarizado a tu mente, de haber dicho, bueno, la desventaja del enojo es muy grande. Si actúo con enojo y tomo una decisión mal, ¿no? Voy a afectar a muchas personas y a mí mismo también, ¿no? En cambio, si intento actuar con paciencia, pues es más probable que a lo mejor tome una decisión no más adecuada. Continúa Shantideva, dice. Dice el verso sexto. El odio es el peor enemigo y crea sufrimientos como estos, pero quien lo elimina será feliz ahora y en el futuro. Y aquí continúa el verso número 10, muestra muy famoso. ¿Por qué sentirse infeliz por algo que puede remediarse? ¿Y de qué sirve sentirse desgraciado por algo que no tiene remedio? Primero nos dice, la sexta, el odio es el peor enemigo. ¿Qué está diciendo aquí? No busquemos tanto en los enemigos externos, porque se fijan, bueno, no sé si nada más sea yo, pero pueden decirme si también ustedes. Acá, ¿cómo les diré? Nos deshacemos de un enemigo externo, el que está fastidiando. Ya no aguantamos a nuestra pareja, ya quiero deshacerme de o al jefe, quiero cambiar de trabajo. Y nos cambiamos, y luego entra otro jefe peor. ¿Sí? O nos metemos en otra relación y resulta que estaba mejor la primera. Y nuestra mente dice, no, es que no he buscado bien. ¿Sí? No he encontrado un mejor jefe o una mejor pareja. Ya que lo encuentre van a ver que sí, tenía yo razón. ¿Sí? Y ahí estamos en este viaje, ¿no? Y cuando nos damos cuenta, el Buda mismo decía en el Dharmapada, la síntesis de versos cortos, el Buda decía, aquel que vence sus propias emociones es el verdadero héroe. Aquel que vence a ejércitos y mata a personas, ejércitos externos, y los elimina, solo mata cadáveres. No se conquista a sí mismo, decía el Buda, ¿no? Entonces, consiste un poco, como lo decía ayer, la práctica de la paciencia, a comenzar a ver hacia adentro, dejar de estar viendo qué es lo que están haciendo mal los demás. Es más sencillo, ¿no? Si dejar de hacer tanta estupidez, yo no me enojara tanto. Yo soy buena gente, es que en realidad somos buenas personas, no soy buena onda, nada más que, ¿sí? Esta bola de babosos, ¿no? Que se portan mal, ¿no? Si tan solo dejaran de hacer esas tonterías, pues yo sería bien buena onda, pero como no entienden, ¿sí? Ahora, también les decía ayer algo bien cierto. Nosotros, a veces llegan las personas y me cuentan, no, es que tengo problemas con mi hermano, con mi papá, o con lo que sea, ¿no? Digo, a ver, mira, tú has escuchado estas enseñanzas y tienes al menos algunas herramientas para transformar tu mente. Tu papá o tu mamá nunca las has escuchado. No sabe que ni siquiera que el enojo es malo, que produce sufrimiento, ¿no? Entonces tú tienes responsabilidad de practicar, porque tú has escuchado la enseñanza, ¿no? La otra persona nunca la ha escuchado, ¿no? Entonces, ¿cómo le pides? Y ves que debe de actuar con paciencia. Yo le dije, vamos a ir machacando las enseñanzas hasta, ¿no? Mira, vamos como, les digo, como testigos de Buda, con todo respeto. A querer meterle lo maravilloso que hemos encontrado, ¿no? A otras personas. Y nosotros no practicamos, ¿no? Porque obvio, ellos tienen que practicar, ¿no? Porque yo soy bien buena onda, los que tienen que practicar son ellos. Yo no soy tan enojón, ¿sí? Pero en realidad lo que escuchemos, como decía una vez un maestro tibetano que les hablaba ayer, Mipham Rinpoche, del siglo anterior, él decía que él tomaba un consejo de un maestro también tibetano anterior a él, que se llama la Tsongkhapa. Decía que escuchaba el Tsongkhapa la enseñanza que él decía, yo tomo las enseñanzas como si fuesen consejos personales. Ah, mira qué buena enseñanza, ¿no? Yo pensaba, yo tomo las enseñanzas como si fuesen consejos para mi vecino. ¿No? ¿Cómo va? ¿Qué está haciendo mal el vecino? ¿No?
ves que estoy haciendo mal yo, no que está haciendo mal el vecino o los demás. Y más se dicen budistas, ¿no? No, que muy budista. Mira nomás lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ahí no aplica la práctica de la paciencia, para nosotros no. Para los demás sí aplica, ¿no? Deberían de practicar paciencia a los demás, pero yo a veces, ¿no? Porque ahorita no tengo tiempo. Te prometo que la siguiente vez sí practico. Desde aquí el verdadero enemigo es nuestras emociones aflictivas. Porque son las que Shantideva dice más adelante, le dice a sus emociones aflictivas, ¿cómo es posible que tú, siendo un enemigo que no tiene ni brazos, ni pies, ni armas, ni nada, me hagas más daño que los enemigos externos? ¿Sí? ¿Cómo nos trae el apego? ¿Cómo nos trae el enojo? ¿No? Entonces, es a veces mucho más difícil que el enemigo. El enemigo externo a veces duerme, a veces se va de viaje, te cambias de ciudad y ya no está ahí. ¿Sí? Pero las emociones aflictivas, a donde vayas, ahí vienen. Para nuestra mente ahí acompañándonos. Entonces, en la siguiente parte, Shantideva dice algo bien importante. Dice, ¿por qué sentirnos infelices si algo no tiene remedio? ¿Sí? Y si algo lo tiene, ¿de qué sirve preocuparse? ¿Sí? ¿No? Si no tiene remedio, me acuerdo muy seguido, estamos con, sobre todo en las relaciones de pareja o de familia, ¿no? Llevamos muchos años conviviendo. Y yo escucho lo mismo, ¿no? Llevo 30 años diciéndote que esto me molesta, no lo sigues haciendo. En vez de pensar, bueno, ¿cómo yo puedo cambiar mi reacción? ¿Sí? La persona de por sí no va ya no va a cambiar. ¿Sí? Llevo 30 años diciendo, como que ya después de 30 años deberíamos hacernos a la idea de que, aunque esté mal, no creo que haga caso, ¿sí? Pero seguimos aferrados a que no, como yo tengo la razón, ¿sí? Debería de cambiar. Y una vez también comentaba yo, podemos tener la razón y ser las personas más infelices del mundo, ¿no? Pero pues así con la razón. Yo estoy en lo correcto. Y sí podemos tener la razón. No digo que no, pero ser súper infelices. Porque nuestra mente no está como humedecida con la flexibilidad, ¿no? Con la bondad o la compasión hacia los demás. Entonces, si algo tiene remedio, si hay sentido, ¿para qué preocuparse? Si tiene remedio, pues vamos a ver cómo lo arreglamos. ¿Sí? Si no tiene remedio, ¿no? Estar ahí preocupándose y dando vueltas pues no sirve de mucho, ¿no? Estamos ahí dándole, ya no vas, yo me acuerdo que una vez que me pasó algo, perdí unas cosas y yo quería recuperarlas. Me acuerdo que en el sueño estaba yo soñando que recuperaba esas cosas que había perdido, ¿no? Y en el sueño mismo yo me acuerdo, no, pero es que acuérdate que ya no están aquí, ¿no? Y en el sueño decía, sí, mejor ni me voy a ilusionar porque ahí en el sueño yo vi, ay, aquí están otra vez, aparecieron, ¿no? Y en el sueño mismo yo decía, no, ni te emociones porque te vas a despertar o decepción porque no van a estar, ¿no? Entonces, no quiere decir que nos volvamos indiferentes, ¿no? Pero también usamos las enseñanzas a veces para justificar nuestras emociones aflictivas, ¿no? ¿Se han fijado? No más sé yo. Como pasa que hacemos algo negativo y vamos con la persona, y sobre todo si es budista, oye, disculpa, pero es que ten en cuenta que actúo bajo mi ignorancia y mis emociones aflictivas. ¿Sí? O sea, utilizando la enseñanza para justificar nuestra... Igual, en cambio no tiene remedio, Shantideva dijo que no tiene remedio, ni te preocupes, hombre. Y podemos hacer algo para remediarlo, pero no, no, Shantideva dijo que no. Ahí dice Shantideva, ¿no? O cuando Buda dice, ¿no? Esto es algo súper común, ¿no? Una frase muy común que el Buda dijo es que dice, no acepten mis enseñanzas por respeto o fe, sino analícenla, decía a sus estudiantes siempre, analícenla y vean si tiene sentido o no, y sobre todo si hace un cambio en su vida. Eso es muy importante, decía Buda. Entonces, leemos las enseñanzas y, bueno, nos gusta una parte, ¿no? ¿Sí? Esto sí me gusta, bueno, perfecto. Aquí que dice que pueden hacer como cucaracha, eso no me gusta. ¿Sí? Eso, Buda dijo que yo no debía aceptar todo. ¿Sí? Yo esto lo pongo a Buda mismo dijo que yo no debía aceptar todo. Lo que está diciendo el Buda ahí es que debemos utilizar nuestra lógica para ver si eso que dice tiene sentido o no. No si te gusta o no te gusta. ¿Sí? El Buda dijo que el enojo es malo. Pero la verdad, tantito apego no hace daño. Entonces, bueno, yo no voy a poner esto aquí al lado. Como dicen esto de poco veneno no mata. Entonces, bueno, tantito, decía, ¿no? Poquito apego está bien, ¿no? La gente que luego le dicen, oye, ya no fumes, es mi apego. Pues tenemos que tener algún apego fuerte, ¿no? Déjame, es mi apego. Bueno, perdón, ¿no? Dice Shantideva. Esa también es buena, la 14 dice, no hay nada que no sea posible con la familiarización.
Eso es bien cierto. No hay nada que no sea posible con la familiarización. Por más criticones que seamos, por ejemplo, por más depresivos que seamos, o por más lo que quieran que seamos, enojones, chismosos, lo que sea, no quiere decir que estamos como destinados a ser así siempre. Podemos hacer algo si nos desfamiliarizamos con estas actitudes. ¿Se acuerdan cuando empezamos a manejar? Nos íbamos al coche, nos sentábamos, ¿sí? Parecía imposible aprender a manejar, menos a mí, ¿no? Sentabas, sobre todo si es estándar, ¿no? ¿Cómo dicen aquí de cambios? Estándar. Tienes que meterle el clutch, clutch o brake, ¿cómo? Clutch, metes el clutch y luego salía el cono, no sabía, parecía como, y luego encima alguien al lado que te gritaba que no tenía paciencia. Luego era la luz roja, la gente pasándose como vacas que tú decías, no, hombre, no se paran, espejear. Tienes que hacer tantas cosas a la vez que parecía imposible. ¿Cómo voy a aprender a manejar? Decías, no. ¿Y luego qué sucede? ¿No? Conforme pasaba el tiempo, con la familiarización, ya no te subes y ni siquiera piensas en ponerte el cinturón. Ah, rojo es parar, ¿no? Sí, el verde siga, ¿sí? Tengo que espejear, tengo que hacer los cambios. Ya ni siquiera te acuerdas. Te subes al coche y empiezas a manejar normal. ¿Por qué? Porque estamos familiarizados, ya. Entonces se vuelve algo sencillo, no porque sea difícil o fácil, simplemente porque te has familiarizado más con ello. Entonces, claro, entre más pensemos en la paciencia, por ejemplo, y entre más intentemos practicarla, más se habitúa nuestra mente a ella. Entre más nos enojemos y más entrada le demos al enojo, a las emociones aflictivas, pues obviamente más fácil va a ser que surjan. Esta idea de que, bueno, tengo que sacar mi enojo porque si no me va a hacer daño. Una vez yo me acuerdo que hablaba con un psicólogo. Decían, con respeto a los psicólogos, no tengo nada contra la psicología. Pero una vez le dije a un amigo, bueno, es que uno sabe más que el psicólogo, ¿no? Y uno va y le cuenta lo que quiere, ¿no? Al final, ¿no? En fin, total de que, no digo que no sirva la psicoterapia, pero me refiero a que si uno se familiariza con el enojo, resulta mucho más sencillo actuar con enojo. No porque el enojo sea alguien externo, sino porque me he habituado a eso. Por eso. ¿Por qué nos resulta difícil a veces practicar la paciencia? No porque sea difícil, sino porque no nos hemos familiarizado con ella. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros decimos, no? Incluso en la práctica espiritual, yo me acuerdo cuando la gente va a hacer oraciones, hacemos prácticas o puyas, ¿no? Todo el mundo pide puras cosas bien, bueno, está bien, pues felicidad ordinaria está bien, porque un Chandrakirti, el maestro, dice, ¿no? Que los seres necesitamos cierta felicidad ordinaria para poder tener cierto interés en la práctica espiritual. Pero la mayoría de la gente que pide, ¿no? Siendo sinceros. Dejemos práctica espiritual, para año nuevo. ¿Sí? Que encuentre una pareja buena, ahora sí. ¿Sí? Que tenga un buen trabajo, ¿no? Para poder viajar o para poder hacer lo que me plazca y que nadie me diga nada. Es como nuestra fantasía. Quiero hacer lo que me plazca sin que nadie me diga nada. ¿Sí? En el fondo, ¿no? Ya por eso nos vamos de la casa o lo que sea, ¿no? O nos vamos del trabajo o lo que sea. Que a mí no me gusta que me anden diciendo qué hacer. Yo sabré qué hago con mi vida. ¿Sí? Entonces, como nuestras ideas, ¿y cuántas personas pedimos? Bueno, que el año que entra pueda tener más paciencia. Que el año que entra pueda tener más compasión por los seres que me dañan. ¿Sí? Que el año que entra pueda tener mayor sabiduría para ver la impermanencia. Pues como que nadie pedimos eso, ¿no? Ay, no, está muy aburrido. Está más padre irte de viaje, está más padre, ¿no? Estos líos de telenovela que si te dejan no vas y que lo que sea, ¿no? Entonces, si realmente hacemos la aspiración de decir, bueno, que pueda yo viajar y todo eso, y también practicar un poco de paciencia, estaría bien, ¿no? No estaría nada mal. A lo mejor no. Incluso, por ejemplo, mi maestro dice, pueden pedir en sus oraciones o en sus dedicatorias que gane su equipo de fútbol preferido. Que aquí no se llama Millonarios, ¿no? Millonarios y otro, ¿cómo? ¿Sí, cómo? Santa Fe y Millonarios, ¿no? Que le vayan o al que sea que le vayan. Si es el fútbol europeo, a quien le vayan también. Que gane mi equipo, la liga, ¿sí? Porque si no, voy a estar deprimido una semana y no voy a poder meditar. Entonces está bien, ¿no? Pueden pedir eso, pero a la par, ¿no? Tipo, quiero meditar para que más adelante no me afecte tanto que mi equipo pierda. ¿Sí? Porque si dejamos eso, no nada más como que en puras aspiraciones ordinarias, pues bueno, cuando vaya bien vamos a estar bien, cuando vaya mal vamos a estar en el hoyo de la depresión, nuestra mente va a ir así, ¿no? Con puros crestas y valles, cuando no va a tener una estabilidad. ¿Sí? Ahora, la paciencia no se define nada más que vaya uno a la calle
Practicar la paciencia no es de que no lo confunden con no hacer nada, ¿no? Hay paciencia activa, que dice el Dalai Lama muchas veces, ¿no? ¿Sí? La no violencia es un tipo de paciencia activa. Vamos en la calle y nos gritan, ¡imbécil! Gracias. Eso no necesariamente es paciencia. Puede ser que sí, depende de tu motivación. Pero no necesariamente paciencia quiere decir, ¿no?, aceptar todo, ¿no?, sin hacer nada por cambiarlo. Si podemos hacer algo, como dice Shantideva, lo remediamos. Si no podemos hacer nada, pues por más que nos preocupemos no va a cambiar. ¿Sí? Llevo 30 años diciéndote que no pongas la pasta así y me molesta el cepillo de dientes, ¿no? Vete al baño de abajo, ¿no? ¿Ya? Donde viva, ¿no? Al otro baño. Nada más hay uno, bueno, pues entonces cámbiate de casa. Ah, no, que se cambie ella, decimos, ¿no? Porque esta es mi casa. Bueno, pues dile que se vaya entonces, ¿no? Bueno, dice aquí Shantideva. Dice aquí. Puesto, incluso cuando sufre, la mente de un sabio permanece lúcida y pura. Pero el momento de la batalla contra las concepciones molestas, contra las aflicciones, causa mucho dolor. O sea, ¿por qué esperamos, si hay problemas en general en situaciones ordinarias en nuestra vida, cuando vamos a transformar nuestra mente y estamos practicando nuestra mente, ¿en qué momento se nos viene a la cabeza que va a ser sencillo? Ay, voy a trabajar con mi enojo y todas mis emociones aflictivas, hoy va a ser bien padre, bien tranquilo, ¿no? Voy a trabajar con el orgullo, no, pues con el enojo, va a ser súper sencillo. No, pues, ¿en qué momento pensamos eso? ¿Por qué no decimos, si pensáramos, no va a ser tan sencillo, ¿no? Es una transformación gradual, a lo mejor sería mucho más sencillo. Sí, pero decimos, bueno, no, esto no debe de funcionar porque me he sentado a meditar, ¿sí? 2 minutos, 2 días sí, 15 días no, y no me he iluminado, esto debe de estar mal. Esto no está funcionando. ¿En qué momento tenemos esa idea? No, la iluminación express. ¿No? Esas cosas de que... no he escuchado a mi maestro y se me hace muy cierto esto que dice. Mire, si una persona les promete que van a iluminarse sin hacer nada, como esto en la tele, ¿no? Que salen unos modelos, ¿eh? Unos cuerpazos, ¿no? Y unos hombres así súper fuertes. No haga nada más, ponga el dedo aquí, se vibra esto y ya. 5 minutos al día se va a poner así. Y nosotros nos compramos la idea, wow, sí, mandamos pedir el aparato ese, ¿no? Lo usamos 2 días y ya después termina ahí, ¿no? Arrumbado, ¿no? Porque nos pusimos buenísimos en 2 semanas, en 2 días, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? La transformación de la mente es como ir al gimnasio. ¿Sí? Probablemente alguien les dice, no hagan nada y ilumínese, está mintiendo. ¿No? ¿Cómo es posible? Como hablábamos ayer del Dzogchen, ¿no? Del Mahamudra, de las enseñanzas avanzadas, ¿no? Escuchamos las enseñanzas de iluminación sin meditar. Ay, yo quiero. ¿Sí? No haga nada e ilumínese, yo quiero también. ¿Sí? Incluso si tuviéramos una píldora, una pastilla, ¿sí?, que te dijeran, si te la tomas se va a iluminar. Y luego que pensáramos, fíjese, el otro día estaba pensando, si nos ofrecían esa pastilla, para empezar, ¿cuántos de nosotros pensaríamos enseguida? Ay, déjala, comparto con alguien. ¿Quién sabe? Porque lo que así no va a hacer efecto completo a mí. Ni uno ni otro, no mejor que vaya efecto a mí, ¿no? Y luego pensamos, bueno, me la voy a tomar, pero espérame una semana, ¿no? Porque esta semana tengo que hacer esto que está bien padre y me gusta y no quiero quedar con las ganas, porque después qué aburrido, ¿no? Me voy a iluminar, ya no me va a llamar la atención ir a ver la final del fútbol o irme de viaje, ¿no? Ya como ya voy a saber, dice mi maestro, la iluminación implica que ya vas a saber quién va a ganar la Copa de Fútbol este año, entonces no te va a llamar la atención que hacer muchas cosas, entonces piénsenlo bien, ¿no? ¿Quieren lograr total concentración, por ejemplo, total shamatha? Piénsenlo bien porque eso implica muchas cosas que ahora les van a parecer divertidas, ¿eh? Que ahora les parecen divertidas. Eso nos dice. Así que si quieren lograr la total concentración 100%, bueno. Pero si quieren un 30, pues está bien un 30, mejor que nada, ¿no? ¿Sí? Un 30, al menos ya no estamos tan neuróticos, te vuelves samsáricamente adorable porque todo el mundo le caes bien, ¿no? Y es buena onda, ¿no? Y todo esto, y, pues mira, medio controlas tu mente y no le caes tan mal a los otros porque no es tan neurótico. Entonces, pues bueno, pero a veces se nos olvida, ¿no?, que la intención del Buda no es nada más como que
pasarla bien un ratito. Realmente trabajar con las emociones aflictivas, intentar reducirlas. Hay días que es más fácil, hay días que no es tan fácil. Y bueno, la transformación de la mente es gradual, ¿no? Una familiarización poco a poco, ¿no? No crean que ya por escuchar las enseñanzas vamos a llegar ahora en la casa, ¿no? Y llegamos, ¿no? Ay, estamos pensando en este momento quizás, ¿cómo no está escuchando esto tal persona? Le caería tan bien, ¿no? Otra vez viendo afuera, ¿no? No, es que la persona es más enojona que yo. Pues sí, a lo mejor sí, pero tú también tienes algo que puedes trabajar, ¿sí? Es mejor ver qué podemos hacer nosotros con eso. Y luego dice Shantideva. Entonces, bueno, dice, por otro lado, la 21. Los auténticos héroes son aquellos que dejan su propio sufrimiento y vencen a enemigos como el odio y demás. Los guerreros comunes solo vencen cada vez, citando al Buda que les había dicho, ¿no? Dice, por otro lado, el sufrimiento tiene algunas ventajas. ¿Acá hay cuáles? El sufrimiento tiene algunas ventajas. A ver, el desánimo ocasiona, el desánimo que ocasiona elimina la arrogancia, surge la compasión hacia los seres que están sufriendo, ¿sí? Hace que la negatividad disminuya y que nuestra alegría hacia la virtud aumente. Por ejemplo, cuando estamos sufriendo, nos damos cuenta que no somos tan especiales como creemos. Ay, no, es que yo tenía ese trabajo, esta cualidad, y después te das cuenta que eres igual que otros seres. Igual en el hoyo sufriendo con apego y la aversión y lo que sea, ¿no? Pues te tienes compasión por los demás, ¿sí? Tienes compasión porque, ¿qué es la compasión? No es la lástima, y compasión es, sánscrito es karuna, quiere decir desear que los demás seres dejen de sufrir. Es la compasión verdadera. Entonces, ¿de dónde viene la compasión sincera de ver el sufrimiento en los seres? Nosotros creemos que como los seres están bien, ¿no? Sobre todo si están guapos, tienen bonitos trabajos y buena familia y todo, y viajan, nada, no sufre. ¿Sí? George Bush no sufre. ¿Sí? El Buda dice, el mero hecho de tener emociones aflictivas es sufrimiento. Por tanto, es objeto de compasión la persona. Hay de sufrimientos a sufrimientos, pero nosotros decimos, no tenemos compasión por los seres porque creemos que no sufren. Que creemos que le están pasando re bien. Ay, qué padre la pasan, están, ¿no? Bien a gusto. ¿Sí? Sobre todo si nos hicieron daño, ¿no? ¿Sí? Si no hacen algo que nos fastidia, ¿sí? Y hay aquel que esté de acuerdo con ellos y les ayude, ¿sí? Ya pasa al equipo de los malos, ¿no? ¿Por qué? Porque me afectó a mí y tú que eres mi amigo no me apoyas, estás apoyando a esta persona. O te vienes con él o como Bush precisamente, ¿no? O están conmigo o están en contra. No hay como medios. Así podemos ver eso nosotros igual, ¿sí? Las emociones aflictivas. Entonces, cuando somos capaces, ¿no?, de ver el sufrimiento de los seres, surge una compasión sincera. Y ver que los seres estamos sufriendo por el mero hecho de tener enojo, tener apego, aunque estemos ahorita muy tranquilos. Espero que estemos, ¿no? Más o menos tranquilos, no estamos aquí rompiendo platos ni peleándonos con nadie. Entonces, ese hecho no elimina que ya dejamos de sufrir. Yo les aseguro que si nos dicen algo que nos toca el tobillo, nos aprietan un botón que no nos gusta, las emociones aflictivas se las echo. Ahí esperando que dejen que pase algo, ¿no? Sale el enojo. Sin mucho esfuerzo, ¿eh? Surge enseguida. Sí, el apego. Que no me toquen lo que yo quiero porque hay pobres. ¿Sí? Porque yo reacciono. Y lo vemos como una virtud, ¿no? Yo soy muy bravo, yo tengo mucho carácter, ¿no? Quiere decir, yo tengo un montón de enojo, básicamente, la mayoría de las veces, ¿no? Soy un neurótico histérico que me enojo, me prendo cualquier cosita, ¿no? Ah, pero tengo mucho carácter. No, implica más valentía la paciencia, por eso es más difícil, ¿no? Alguien practica paciencia y es, es un idiota, no se deja de todos. ¿No? No lo vemos como incluso como una virtud, ¿no? Cuando en realidad es lo opuesto, ¿sí? Una vez aquí en Colombia precisamente fue a dar una charla del enojo. ¿Cómo se llama esta clínica? Tiene un como gimnasio que está ahí por tu casa, Sandra. Santa Fe. Sí, tienen un gimnasio, no sé qué cosa tienen ahí por el Unicentro. Fui a dar una charla que organizó el Centro de Mantaca y fue una charla ahí del enojo. Y hablé no sé qué del enojo, y ya le di duro al enojo, ¿no? Que no nos gusta escuchar que el enojo es tan malo, ¿no? Y se para el señor. Oiga, al final, ¿no?
Y digo, a ver, dígame, ¿cree usted que voy a poner a reír si llegando a mi casa llego y me robaron todo? Me voy a echar a carcajearse como usted está riendo ahorita, me dicen. Y digo, pues no, digo, no estoy diciendo que se ría, ¿no? No estoy diciendo que se ría si le robaron todo, pero al menos cuide que no le roben lo único que le queda, que es su paz mental. A los demás ya se lo robaron, ¿no? Esa cuide que no se la roben, pues lo único que medio le queda, ¿no? Y ya se la roban también, ¿no? Pues ya sé que lo dejaron sin nada. Y eso, ahí sí, lo desfalcaron, ¿no? Dice Shantideva aquí. El 34 dice, si las cosas, esto es muy bueno, lo quiero dar, aquí le voy a dar duro a esta idea que le llaman la nueva, esta idea de la ley de la atracción. ¿Sí? Con todo respeto, dice, si las cosas surgieran por elección, puesto que nadie desea sufrir, nadie sufriría. ¿Sí? Ahora tenemos esta idea también, ¿no? De que basta con pensar, ¿no? Levantarnos y pensar, yo soy paciente, yo soy paciente, yo soy paciente. Ya. No es eso, ¿no? La paciencia implica cuando esté el momento de practicarla, tener los pantalones para practicarla, o intentar al menos practicarla. Y ya se me olvidó y no lo practiqué, bueno, a ver, ya no me estoy acordando que no la practiqué, ya es algo. ¿Sí? Entonces, no es de que las cosas surjan porque, ay, pues voy a llamar a que el universo siempre me esté dando algo así, ¿no? Sí, desde luego los estados mentales virtuosos son buenos, porque pueden producir más estados mentales virtuosos. Pero no nada más por pensar, quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz, ya, va a pasar. Todos queremos ser felices, no hay nadie, yo pienso, ¿no? Se levanta y diga, hoy quiero sufrir. Buda mismo dice, en la rapada dice, hay algo que nos hermana a todos los seres sin importar si creemos en algo o no, si somos cierta edad o no, cierto país, género, lo que sea. Todos, sin excepción, queremos ser felices y dejar de sufrir. Es algo que todos compartimos y todos nos hermanan. Es algo que nos hermana a todos los seres. No importa dónde vivamos, ni qué idioma hablemos o qué brutos o inteligentes seamos, lo que sea. Y si el hecho de querer ser feliz fuera suficiente, porque también eso nos pega, ¿no? Yo soy buena gente y quiero ser feliz y no me sale, ¿por qué? ¿No? Nos enojamos con la vida. Y vamos pasando la factura a los siguientes, ¿no? Entonces, es como si yo me parara siempre pongo este ejemplo, me parara frente al fregadero de trastes, tenemos la pila de trastes enfrente y juntamos las manos con mucha devoción y sinceridad, somos buenas personas, nos imaginamos al Buda o a Tara enfrente de nosotros, o a quien quieran, a Jesús, a quien ustedes quieran, ¿no? Decimos, que se laven los trastes, con mucha devoción, y con fe y con devoción, ¿no? Y sinceridad de corazón, ¿no? Sí, somos buena gente. Y decimos, ay, por favor, ¿no? Si se lavan, sí creo en ti, ¿no? Y abrimos los ojos y seguimos los trastes ahí. ¿Y por qué siguen los trastes ahí? Por lógica, necesitan más causas y condiciones. Desear que se limpien es el primer paso. Pero tenemos que hacer más cosas, ¿no? Desear tener paciencia es algo importante. Pero crear las causas para practicar la paciencia es importante también. No va a llegar sola, ¿no? Porque si quiero practicar paciencia, sé que tengo que practicar paciencia. Cuando surja la situación difícil, ahí practicar. De hecho, las enseñanzas hablan de 3 tipos de paciencia. La primera es la paciencia ante las situaciones difíciles. Sí, de hecho, como que nos aferramos mucho a las situaciones complicadas, ¿no? Que pasaron en el pasado ya, y como nos dañaron a lo mejor mucho, estamos como que ahí enganchados con ellas y no las soltamos más o menos, pero el tiempo medio fácil, pero ahí estamos como que todavía, bueno, pero que no te vaya tan mal, pero tampoco también para que aprendas un poco. Algo así. ¿No? Así como que nuestra mente piensa, ¿no? Bueno, yo recuerdo que hace como un mes tuve la oportunidad de ir a este campo de concentración en Polonia, Auschwitz y Birkenau, ¿no? Son los campos, eran 3, pero uno lo destruyeron los nazis. Entonces vas al campo y yo me acuerdo, pues estás viendo y ves la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que más o menos como 50 millones de personas murieron.
luego la guerra entre polacos, alemanes, ingleses y todo esto, ¿no? Y veías tú a los israelitas, ¿no? Hay con unas banderas y un nacionalismo y poniendo y quejándose ahí en Birkenau, ¿no? Ahí junto a Auschwitz. Ay, se ve que va a platicar uno conmigo, ¿no? ¿Que dónde eres? No sé qué, ya. Vamos hablando. No, pues ya ves cómo que nos hicieron esto, que no sé qué. No, pues oye, pero fíjate, de los 50 millones de personas que se murieron en la guerra, 6 millones eran judíos, le dije, ¿no? Más o menos creo que calculan que 6 millones. Hubo más de otros, le dije, ¿no? Y no están aquí como tú, le dije, ¿no? Como que siempre, que esas vidas no contaban, ¿o qué? Les digo, ¿no? También contaban, ¿no? O sea, no es que porque seamos de una nacionalidad u otra no cuente la vida de los seres, ¿no? Cualquier vida es importante, ¿no? Entonces, como que estar aferrados a las situaciones del pasado no nos ayuda mucho. Este es un ejemplo, ¿eh? Pero voy a poner un ejemplo, no traiga nada contra los judíos o lo que sea, no crean que soy antijudío, ¿no? Sin embargo, estas ideas, ¿no? del nacionalismo extremo, del racismo y todo esto, el budismo las ve como ignorantes. Son ideas ignorantes porque en el fondo, lo sé, esas son como que verdades relativas, le llamamos. El Buda habla de dos realidades, la realidad convencional o relativa, la realidad última. A nivel último, todos los seres buscamos ser felices y evitar el sufrimiento sin excepción, sin importar la edad, ni sin importar qué nos haya pasado o no, qué raza seamos. ¿Sí? Pero la paciencia ante las situaciones difíciles no quiere decir que estén bien las situaciones, ¿no? No quiere decir, el Buda no está diciendo que esté bien que te dañen. Él mismo dice, la primera enseñanza del Buda que hablábamos ayer es evitar dañar a otros seres. Es la enseñanza básica. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿no? de la paciencia ante las situaciones difíciles, esto implica, ¿no? que si hay algún problema, tener la capacidad de controlar nuestra mente. Que no se vaya nuestra paz mental, como el señor este que les conté de que me robaron todo, ay, que me voy a echar a reír. Y dije, ay, ojalá, yo me acuerdo que había unos amigos de mis papás, de siempre, desde que éramos chiquitos, y eran vecinos allá en mis papás. Y eran de la edad de mis papás. Y sus hijos son de la edad de mis hermanos y míos, ¿no? Y total de que la señora se enfermó de cáncer, de la edad de mi mamá, y el señor de pronto estaba con las quimioterapias y todo, y de pronto el señor, el esposo, se muere de un infarto. Y me contó mi mamá que y fueron al velorio, ¿no? Y llegan, y la señora, yo me acuerdo de la señora siempre contando chistes, siempre se estaba riendo, ¿no? Y me quedaba muy bien. Y me acuerdo que llegan al velorio y dice, ya al darle el pésame y todo esto, y la señora le dice a mi mamá, le dice, yo soy una enferma y el cabrón se muere. ¡Ay! Le empieza a reír. Perdón por la palabra, pero así dijo, ¿no? La escena de groserías. Así dijo. Cuando me contó mi mamá, yo estaba que me reía. Porque me lo imaginaba diciendo eso, ¿no? Y yo dije, ya después se murió después de unos meses ella también. Pero imagínense que es una forma como positiva de pensar. Y no quiere decir que no le importaba, sino que ya, a otra historia me acuerdo que un señor estaba con su esposa desayunando, no sé qué, cenando en la mesa. Me lo contó un amigo, los conocidos de un amigo. Estaban cenando y la esposa acá. Estaba normal el señor. Y se pide el señor. ¡Ay, ay! Dice el señor, ¿no? Y le dice a la esposa, ¿no? ¡Ay, fulanita Margarita! Como se llama, Margarita ya me llevó la fregada. ¡Pah! Y se muere. Y se ríe, ya me llevó la fregada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pah! Se cae muerto en la mesa. Riéndose con eso. Y la señora, imagínense, quedó así, ¿no? Oye, espera, no estés jugando. No, y se había muerto. Historias raras, ¿no? Pero luego hay situaciones que parecen complicadas, pero podemos tener paciencia, ¿no? Y a veces les ha pasado que dices, bueno, yo pensé que iba a ser peor, ¿sí? Y no es tan peor, ¿no? Yo he podido sobrevivir, ¿no? al problema. Y luego tenemos la paciencia ante las personas que nos dañan. Esta es buena. La paciencia ante las personas que nos dañan, la segunda. La primera es ante las situaciones difíciles. La segunda es la paciencia ante las personas que nos dañan. Por ejemplo, esto viene si quieren leer más de esto, hay un libro que se llama Las palabras del maestro perfecto, de Patrul Rinpoche. Ahí viene la parámita de la perfección de la paciencia, viene esta explicación. O sea, la paciencia ante las personas que nos dañan.
Porque por lo general, cuando alguien nos daña, creemos que más bien tenemos que ser objeto de compasión y no practicar paciencia, porque encima que me dañó voy a tenerle que agradecer, ¿ok? Shantideva dice, aquí más adelante no voy a leer el verso, pero dice, aquella persona que nos daña nos está haciendo un favor. ¿Por qué? Porque es nuestro maestro de paciencia. Gracias a esta persona podemos practicar la paciencia. ¿Sí? Porque si todo va bien, nos tratan bien y todo bien chévere, como dicen aquí, pues no hay necesidad de practicar la paciencia, porque todo va bien. ¿Sí? En cambio, cuando hay algún problema, ahí es cuando tenemos la oportunidad de practicar la paciencia. ¿Sí? Por lo general decimos, ay, no, que va, paciencia, mejor practico con alguien más, decimos, ¿no? Mejor esta persona que encima me cae mal. ¿No? No, pero ahí está, es nuestro maestro de paciencia. Dice, Shantideva dice, y encima, bueno, la persona no nada más no nos está dañando, nos está haciendo un favor porque nosotros creamos el karma, por ejemplo, de que nos robaran. ¿No? Esta persona que nos está robando nos está haciendo el favor de que estamos purificando ese karma. Está haciendo que ese karma ya lo saldemos. ¿Sí? Porque me está robando ya. Sí. O ya le puse los cachos a alguien y los cuernos a alguien y ya me los pusieron a mí, ya saldé ese karma ya. ¿No? O lo que sea, ¿no? O pongan otro ejemplo, ¿no? Y si ya, ese karma ya, pues, ¿no? Gracias a esa persona ya lo purifiqué, no va a tener que volver a pasar, ¿no? Y dice la persona, y encima tengo que agradecer todavía que me fastidia. ¿No? Y dice, espérate, no nada más ahí acaba la cosa. Ah, no. Ahora, por tú tener ese karma negativo y que no has purificado, por tu culpa, esa persona está creando karma negativo. Entonces, no nada más, y eso cambia nuestra, es lo que llamamos el adiestramiento mental, cambia nuestra visión de la persona y de la situación. Y no es sencillo, pero al menos si por un momento lo pensamos, al menos nuestra mente puede descansar un poquito. Y después siguen dando bola la hacha y piensan, ¿no? Pero al menos un poquito considerarlo, ¿no? La paciencia ante las personas que nos dañan, ¿no? Es importante. Y luego viene el tercer tipo de paciencia, que también es bueno, la paciencia ante nosotros mismos. ¿Sí? Ay, me volví a pegar otra vez, no entendí. Volví a cometer los mismos errores que la relación pasada. Volví a enojarme hoy. No me ha servido para nada las enseñanzas. Realmente se va al extremo. Para nada. Todos estos años, nada. Cero. Más nos dicen en la familia, ¿no te ha servido el budismo para nada? Sí, no me ha servido para nada. Porque aparte nos ponemos en nuestro papel, ¿no? De que como ya voy a las enseñanzas espirituales, ya no debo de enojar. Como le decía ayer un amigo que le decía, ¿no es muy budista? Y sigue siendo bien impaciente. Y le contestabas, que soy budista, no Buda. Está bien. O cuando dicen, soy budista, no me enojo, pero no te pases tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces quiere decir de que quieres tener paciencia con nosotros en la práctica. Paciencia al entender. Vemos las enseñanzas, ay, no entiendo, no, eso no sirve para nada. No puedo entenderlo, yo soy un bruto, ¿sí? Es uno de los tipos de pereza, de hecho. La pereza de la falsa humildad. ¿Por qué no vas a entender si haces un esfuerzo? Has hecho cosas más difíciles en tu vida, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Ay, estoy estudiando la vacuidad y qué palabras tan raras. Ay, no entiendo esto. No, definitivamente no, ser un Buda no, yo la verdad no, nunca. Tengo tanto apego y no. La falsa humildad, se le llama. La pereza, o la pereza de estar pregunta y pregunta todo. Está bien preguntar, dice el Buda, pero preguntamos a veces tanto detalle que si la uña aquí, damos vuelta a cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Como decía Buda, nos encajan una flecha con veneno, vamos con el doctor, en vez de pedirle que nos la quite, ¿sí? No lo permita. Yo quiero saber antes qué calibre es la flecha, quién la lanzó, si era un hombre o una mujer, si era blanco o negro, de qué era todo esto, ¿no? De qué era el veneno, antes de que ni se le ocurra quitármela, porque quiero saber de qué era el veneno antes. ¿No? ¿Qué es lo primero que haces? Pues quieres quitarte la flecha, ¿sí? Entonces, a veces es bueno cuestionar, pero a veces demasiadas preguntas. Tampoco es ese tipo de pereza. Y es de las nuevas, ¿no? Creemos que son muy inteligentes, ¿no? Muy astutos, ¿no? Está preguntando tanto. Está bien, preguntar cosas importantes está bien, pero a veces cosas ¿no? Que si por qué el sol sale de día, o si por qué el monte Meru, de todas estas historias que hay en las enseñanzas budistas, ¿no? Me acuerdo que el Dalai Lama decía que él de chico,
por ejemplo, una enseñanza budista es un texto tradicional que la luna tiene luz propia. Usted ves que brilla en la noche, ¿no? Entonces Dalai Lama se ponía con un microscopio cuando estaba en Tíbet, en el Palacio de Potala, a ver la luna. Un telescopio, pero no microscopio. Telescopio. Estaba parado en la luna. Se ponía. Entonces veía que tenía sombra la luna. Pero nunca se hubiera ocurrido, pero la inteligente dice, tiene sombra, entonces no puede tener luz propia. La luz debe venir de algún otro lugar porque está dando sombra. Los cráteres, ¿no? Debe de venir del sol. Y ahí dedujo el Dalai Lama que la luna no tenía luz propia. A pesar de que el texto de la Vidharma Kosha, que es un texto tradicional, decía, título 3, pues. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que también usar nuestra inteligencia. Muchas veces, por ejemplo, en el budismo tibetano, adoptamos también las costumbres tibetanas, ¿no? Creyendo que es Dharma, que es la enseñanza. Hay muchas cosas que sí son Dharma, porque están